¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Esto es Bajo Recinto y en Bajo Recinto la verdad que una nota importante porque uno puede abordarla desde por lo menos 3 o 4 lugares. Ella es Sabrina Ahmechet. Digo 3 o 4 lugares porque es diputada, representa al PRO, pero básicamente tiene como carrera de grado el hecho de ser licenciada en Ciencia Política, hizo cursos posteriores en Historia, así que la verdad se puede armar un mix interesante. Hola Sabrina, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Un placer estar acá. Igualmente. Bueno, a ver Sabrina, primero, politóloga, ¿por qué? ¿Se te ocurre secundario, primario? ¿Tuviste dudas? A ver. Fui a un secundario que me dio la posibilidad de hacer una pasantía laboral que para mí fue una experiencia maravillosa porque me sirvió para saber que no quería hacer eso. ¿Viste? Sí, bueno, tengo cuando nos ha pasado a varios eso, dale. Sí. Fue fantástico porque lo hice en un estudio de abogados. Yo quería estudiar abogacía y me vi 4 o 5 meses trabajando y dije, no quiero esto. Era mucho tiempo la pasantía. Era bastante tiempo. Entonces fue fantástica porque me ahorró varios años de carrera, al mismo tiempo me despertó y ¿ahora qué hago? Porque yo iba a estudiar abogacía, no quiero abogacía, ¿qué hago? Y en orientación vocacional usaron un método que en mí funcionó, que fue preguntarme cuál era la parte del diario que le prestaba más atención. Mirá vos. Y política. Pero perdóname, política, ¿y tenías alguna vinculación familiar con la política o ninguna? No. ¿O viejo o vieja que se preocuparan o no? No, era una casa normal, promedio, clase media, sí. Ciudad de Buenos Aires, en donde obviamente en la sobremesa se habla de política, pero no había una parte. Pleno menemismo, me parece, el secundario. Sí, yo terminé el colegio en el 99, iba a un colegio universitario en donde... ¿El ILSE o por al ahí? ILSE, en donde estábamos en el centro de estudiantes, no había partidos políticos, pero nada, íbamos a marchas, éramos parte de las juventudes involucradas en política. Y bueno, elegí ciencia política. Bueno, la verdad, entonces, a ver, justamente quería preguntar esto, porque el tema es, ¿cómo explicás, no sé si cuánto de la militancia y cuánto desde el conocimiento teórico, cómo es este vínculo con la Libertad Avanza? ¿Cómo es? ¿No son socios? ¿Son acompañantes? ¿Toman distancias si la cuestión no les gusta? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se traduce? Yo lo explico muy fácil desde el lugar de las ideas. Nosotros yo trabajé en la candidatura de Patricia Bullrich para presidenta el año pasado y trabajamos mucho, tanto en los planes técnicos como en las ideas generales del cambio que necesitaba la Argentina. Y la realidad es que con el gobierno de Milei a mí lo que me pasa es que él está haciendo cosas que nosotros trabajamos en los equipos técnicos. Yo trabajé específicamente en el de educación. Por ejemplo, declarar a educación como actividad estratégica esencial es algo que salió de una propuesta del PRO. Entonces, realmente lo vivo con muchísima naturalidad. Ahora, Patricia Bullrich justamente es la que dice, che, Mauricio, no podés estar en 2 lados de la vereda, dale, vení acá y sumate como hizo ella. Digo, porque la pregunta acá con el tema del vínculo entre el PRO y la Libertad Avanza es que, viste, vos lo sabes perfectamente, te dicen, che, el destino es complicado porque es o el Frepaso, que terminó absorbido por el kirchnerismo, o la UCD, que termina absorbida por el menemismo. Si esto le va bien, todos serán mileístas, y si le va mal, no habrá un segundo tiempo para el PRO, dicen, ¿no? Sí, si uno lo ve desde la ingeniería de los partidos políticos, puede ser que sea una fusión, puede ser que sea una alianza. La realidad es que, por suerte, la ciencia política nos da un montón de herramientas que permite a la vez, yo creo que es importante que el PRO siga teniendo la identidad con la que nacimos, con la que hicimos política, con la que gobernamos la ciudad de Buenos Aires, con la que Mauricio fue presidente del 15 al 19. Entiendo que nuestros valores son claros, son nítidos. Y me parece que hacemos una muy buena alianza, lo estamos viendo acá en el Congreso. Ahora, viste, a mí por eso me gustaba que fuera politóloga. Dije, si es politóloga Ahmechet, vamos con la nota. Porque te pregunto, no sé, desde el periodismo, ¿sabes que no termina de cerrar? Hablamos,
cuando Macri dice, a mí no me gusta Santiago Caputo y no me gusta Karina, digo, ¿no hay un rol del presidente minimizado ahí? Macri es expresidente, figura importante, el hombre que recibió a los... Digo, está en un rol ahí donde, viste, parecería como secundario a veces. ¿Vos no lo ves así? ¿Te acordás cuando Ernesto Sanz o cuando Lilita decían, a mí no me gusta Marcos Peña, sí, a mí no me gusta Quintana, pero a mí Sanz no me y Lilita, gusta... pero Macri fue presidente. Sí, bueno, está bien, pero son políticos que acompañan un proyecto, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido es una opinión, creo que es una opinión muy valiosa porque... Hay una anécdota que a mí me gusta mucho de la calle Padre con la calle Pou, que me contó... Cuqui Lacalle, el expresidente uruguayo. Exacto. Que está muy bien. Está fantástico y que su hijo es actualmente... Presidente blanco, claro. Es actualmente presidente. Y que me contó cómo trabajaban eso en familia, en la mesa de los domingos, porque... La realidad es que el hijo tiene la gran ventaja de tener un padre que es una de las pocas personas que estuvo sentada en ese lugar. Sí, claro. Que sabe lo que significa la soledad de tomar decisiones para un país entero. Y al mismo tiempo le quiere lo mejor para su hijo y le quiere dar consejos y tiene la experiencia. Pero puede ser denso, ¿no? Claro. Todos tenemos padres, todos somos padres. Claro. Y sabemos que... En cualquier, sí, y más la misma profesión, sí, efectivamente. Sí. Entonces, ¿Y qué dice? ¿Qué es lo que encontraron ellos como método? El padre le manda mails al hijo con un subject que es consejo. Y le dice lo que piensa. Y el hijo le puede contestar, le puede no contestar, pero sabe que lo lee. Claro. Y es una forma de transmitirle cosas, tal vez mejor que decir... Cuando le quiero decir cosas muy tranquilas y no engancharme en la conversación, a mis hijos también mando mail. Pero claro, te evita emocionalidad. Sí, no te enganchás con eso. Hay más reflexión. Sí, claro. Pensás una coma, sí. Uno puede terminar de decir algo antes de que el otro lo interrumpa y se desvíe la conversación. A mí me parece que, por ejemplo... Es también para ustedes, ya te voy a explicar por qué creo que es más cómodo, y ustedes se reservan un espacio entendible donde de pronto, si vos sos parte del mileísmo, bueno, tenés que hacerte cargo de todo, así no te haces cargo de todo. Digo porque, por ejemplo, estaba repasando cosas tuyas y, por ejemplo, creo que era la palabra repudio a lo que dijo Cuneo Libarona diciendo, che, yo no creo en las cuestiones de género. Ese es un espacio que ustedes dicen, no, acá no te acompaño. Eso explica que exista el bloque PRO, por ejemplo. Yo quiero que a este gobierno le vaya bien. Empecemos por lo importante. Y apuesto 100% a que este gobierno le vaya bien. Yo no quiero que a este gobierno le vaya un poco bien, pero que no tanto, porque si no, ¿qué pasa con el PRO? Yo quiero que a este gobierno le vaya muy bien. Muy bien, ¿por qué? Porque en todo caso sí creo que el PRO, como un partido que tiene 20 años de historia, en donde hemos tenido experiencias en temas muy diversos, una vez que esté solucionado la cuestión económica, también nuestro aporte va a ser más importante. Y ahí creo que hay que hacer un reconocimiento. Nosotros tuvimos... Sos optimista, Sabrina, porque para que la situación económica se ordene, digo... Faltaría, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Sí, pero puede durar un tiempo largo, Por supuesto, por supuesto, porque venimos de un descontrol y de una irregularidad de mucho tiempo y arreglarlo es arduo. Y arreglar la economía creo que, de hecho, es más sencillo que arreglar otras cosas. Estoy pensando en la educación, por ejemplo. Sí, pero digo, ¿te van a dar tiempo? Porque digo, a Macri, por ejemplo, Macri creía que había ganado la elección del 2017, que ya estaba, y bueno, y la cuestión no funcionó, vino el acuerdo con el fondo, y digo, la gente te demanda mucho económicamente, digo, ¿te parece que puede haber, este es otro momento histórico, que habrá paciencia para este gobierno? No tenemos la bola de cristal, no, es algo que estamos viendo. Lo que a todos nosotros nos llama la atención es que si hay una cuestión compartida de estoy mal, sé por qué estoy mal, esa conciencia de la responsabilidad que tuvo el populismo en generar la situación caótica actual me parece que es muy importante. Hay que hacer mucho esfuerzo para cambiar, para vivir tranquilos, para tener previsibilidad, para poder
A ver, tener lo que tienen otros países, ¿no? Que la Argentina vuelva a ser una sociedad de clase media, que haya crédito hipotecario, que uno sepa que tiene un trabajo y le alcanza para llegar a fin de mes, que sepa que puede ahorrar, irse de vacaciones. Yo entiendo, la verdad que ahora, la pregunta es, ¿qué país te gusta? Porque uno mira la verdad, ve lo que está pasando en Europa, ve lo que pasa en Latinoamérica, y uno ve que acá hay enormes falencias, enormes problemas, no tenemos moneda, por ejemplo. También tenemos grandes ventajas. También, pero digo, porque viste, la verdad, a mí la sociedad mexicana no la veo como una sociedad demasiado armonizada, veo la brasileña, que son países más parecidos a los nuestros. Digo que se dice más fácil que lograrlo, esto de volver a un país como el de los 70 acá, ¿no? Me parece que es muy complicado. Es que Brasil o México nunca tuvieron características que la Argentina sí tuvo. A mí, vos me preguntás qué país me gusta, a mí me gusta la Argentina y a mí me gustan los países de clase media, los países diversos, los países en donde se da la magia que se dio acá, en donde los inmigrantes totalmente se hicieron parte de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra nación. Y hablamos, ¿no? Y hablamos y movemos las manos y parecemos Thanos. Y nuestra tonadita es más parecida a la de los Thanos. Pero hablamos español. Y la inmigración. Los alemanes, los judíos, los armenios, todos los que vinieron, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que abrazamos la Argentina, que fuimos a la escuela, que nos embebimos. Sabrina, coincido, pero vos sos joven, tenés 40 y pico, digo, ¿te parece que se puede volver a eso? Absolutamente, sí, absolutamente. Yo a veces tengo miedo de que fue una cosa que, bueno, pasó y no se vuelve, pero bueno, ojalá. Nosotros tuvimos años de muchísimo descontrol y cuando uno lleva adelante una vida descontrolada, las consecuencias a corto, mediano o largo plazo son malas. Sí. Son malas. Si nosotros hubiéramos llegado a esta situación muy grave sin saber por qué, creo que estaríamos más complicados, pero sabemos lo que no tenemos que hacer. Sabemos que tenemos que tener metas fiscales lógicas, que no podemos gastar más de lo que tenemos, que no podemos vivir imprimiendo billetes porque eso genera inflación y genera pobreza. Todas estas cosas que son muy básicas no fueron parte del sentido común desde los 2000 para acá. Entonces, ahora que sí podemos decir esto fácilmente, creo que tenemos una oportunidad para transformarlo y una ciudadanía que está acompañando, porque todos tenemos un poder adquisitivo menor del que teníamos años atrás. Y sin embargo, creemos que es el camino. Estamos hablando con Sabrina Jmechet, que es licenciada en Ciencia Política, ahí estamos, y que después hizo doctorados en Historia, y por eso voy. Porque... a ver, este gobierno reivindica mucho la figura de Carlos Menem, ¿no? Que es un hombre que si uno mira lo que pasaba con lo que eran los números gruesos, la verdad eran números que permitieron 10 años de convertibilidad. Pero después este proceso, el menemismo me lo he explicado muchas veces, que no era responsabilidad de ellos, pero yo recuerdo, vos también, porque ya leí en los diarios, que en el 99 había 3 candidatos, uno era de la Rúa, que decía que sostener la convertibilidad, Duhalde, que decía que hay que devaluar y por eso no lo votaban, y Menem, que decía que había que dolarizar. Eso era más o menos la cuestión. Menem no podía ser otra vez candidato. Pero después, bueno, es una discusión si era el modelo de Menem o era el del arruismo, pero vos ya te tocó vivir el 2001, que terminó muy mal. Por eso digo que la verdad no tenemos ni siquiera ese recuerdo, porque fue una cuestión prolija en materia administrativa, con convertibilidad, y también terminó mal. Tan mal terminó que posibilitó, me parece, los excesos del 2003 en adelante. Por supuesto, y a mí me parecen muy interesantes los análisis de Liendo o de Cavallo sobre la convertibilidad y cómo posiblemente habría que haber salido antes. Claro, te dicen, la canasta de monedas. Claro, podríamos haber elegido otros caminos. A mí me parece que la historia es muy importante tanto para ver lo que salió mal como para ver lo que salió bien, aprender y después no tenemos que inventar nada. Digo, miremos los países que funcionan y adoptemos medidas que no son simpáticas, porque este es el punto, ¿no? La realidad es que cuando vos tenés una economía que necesariamente el Estado se está achicando,
Bueno, es un momento en el que de verdad nos tenemos que ajustar todos los cinturones. La gran pregunta para mí es si vale la pena o no. ¿Por qué? Porque a la ciudadanía argentina se le pidió muchas veces esfuerzos que después no terminaron generando ningún tipo de beneficio para ellos. Claro. Entonces, lo que me parece que tiene que ser diferente y que tenemos una oportunidad en este momento que estamos atravesando el desierto, que la estamos pasando mal, que estamos haciendo esfuerzos enormes, es pensar que el día de mañana, que no sé si va a ser en 6 meses, en 2 años, en 5 años, no lo sé, pero que el día de mañana vamos a estar mejor, vamos a vivir más tranquilos, vamos a tener un país más normal. Hay una cuestión ahí muy interesante, que es casi una cuestión de fe lo tuyo, ¿no? Pero bueno, está bien. Es que no es de fe, porque nosotros el año pasado vivíamos en un gobierno que sabíamos que mes a mes, semana a semana estábamos peor y que no tomaba ninguna decisión para revertir el rumbo económico. Ninguna, no hacía nada. Veíamos todos los indicadores, sabíamos que la semana siguiente iban a ser peores y no había ninguna decisión política. Acá se están haciendo cosas, entonces yo creo que sería justo que me dijeras que es una cuestión de fe si no se estuviera haciendo nada y yo esperara que las cosas estén mejor en el futuro. Se están haciendo muchas cosas de forma diferente y cuando uno hace las cosas diferentes tiene la oportunidad de que el resultado sea diferente. Sabrina, un tema donde obviamente no la vio el peronismo, no la vio el radicalismo, tampoco creo que la vio el PRO, que fue el surgimiento de la Libertad Avanza y a nivel nacional, 30% en la primera elección, 56% en la segunda vuelta, pero todo el fenómeno después de España, de Hungría, en Alemania, y un cambio que a mí me impresionaba cuando la Libertad Avanza decía en campaña, aborrezco la justicia social, que era un concepto que nos acompañó en los últimos 50 años de historia. Ese fenómeno, el cambio absoluto, ¿a vos te llamó la atención? ¿Te sorprendió o no? Entendí el hartazgo. Está. Entendí el abuso que se hizo durante mucho tiempo de términos que en algún momento tuvieron sentido y valoración positiva. Justicia social. Claro. Cuando justicia social era una redistribución de la pobreza y era una utilización política de la pobreza para beneficio de unos pocos que gobernaban. Y la realidad es que entiendo que las personas hayan querido lo más afuera de la caja posible. ¿Y te sorprendió el resultado, el primero, cuando vos trabajabas con Patricia? Me entristeció en su momento. Yo trabajaba... yo estoy absolutamente convencida de que Juntos por el Cambio perdió la elección. Nosotros creíamos que la teníamos ganada y nos dimos el lujo de pelearnos entre nosotros, de ser inorgánicos, de mostrar miserias, de no escuchar a todos nuestros votantes que nos decían, por favor, no se peleen. Sí, claro. No escuchamos nada de todo eso. Dijimos, vamos a hacer gobierno, no importa qué pase, lo único que importa es definir nuestra interna. Y nos equivocamos muchísimo. Sí. Entonces vos me preguntás qué sentí yo la noche de las PASO. La realidad es que era un sentimiento encontrado, porque la candidata con la que yo había trabajado había ganado la interna y la había ganado de forma muy significativa, pero la cantidad de votos que tenía Juntos por el Cambio en mi cabeza era, teníamos el piso del 41%, del 43%. ¿Cómo habíamos retrocedido? Sí. Y decime, en lo que tiene que ver con tu vida más particular y privada, vos llegaste acá en el 21. Sí. ¿Esto te recibe bien, mal, regular? ¿Hay machismo, no hay machismo? ¿Te incorporás fácil? ¿Convivís con diputadas de otros bloques? ¿Cómo fue la llegada? Ya tenés 3 años ya, así que... Sí, bueno, en principio tuve una ventaja que fue que por mi vida académica, mi participación en el Club Político Argentino y en diferentes ámbitos de debate público, yo ya conocía
a diputados no solo del PRO, sino también de otros bloques de lo que era Juntos por el Cambio. Entonces, en ese sentido, fue encontrarme con amigos y que me sirvió mucho para... hay un tiempo de aprendizaje en ser diputado, como en todo trabajo. No hay un manual ni una forma única de ser diputado. Entonces, escuchar la experiencia de colegas que ya estaban acá fue realmente muy bueno. Y los primeros 2 años eran trabajar por lo que creíamos que era la construcción de un gobierno. En algún momento, claro, ustedes suponían, claro, faltaban 2 años, eran los años previos. Pues es que en algún momento yo vi acá convivir, cuando había muy pocas mujeres, a diputadas que venían del radicalismo con diputadas que venían del peronismo, y ellas indicaban que cuando fuesen mayoría iban a lograr más acuerdos, que entre mujeres había más empatía. Ahora está prácticamente a la par, ¿no? Digo, hay más empatía, se peleó mucho en lo que fue el tema de el aborto, pero después esa empatía de género, ¿funcionó o más o menos? Yo no creo que haya una forma femenina y una forma masculina de ver los problemas de la Argentina. Me parece que en todo caso hay diferentes sensibilidades, hay personas más empáticas y otras menos. Las mujeres, mi experiencia en el Congreso es que trabajamos más en equipo, nos sostenemos más mutuamente, nos acompañamos más. Yo tengo una muy buena experiencia de grupos de mujeres trabajando en mi bloque y con bloques amigos, pero también trabajo muy bien con hombres. A mí me cuesta mucho pensar las cosas a partir de hombres o mujeres. Eran bastante mayores que vos las que decían eso, así que puede ser, hay otro momento. Claro. Y que lo entiendo también, porque la realidad es que dieron una pelea que hizo que fuera posible que yo entrara en un ambiente más naturalizado. Y eran 2 por bloque y las mandaban a la Comisión de Familia, ese era el techo. Por supuesto, o educación, entonces había temas de mujeres. Hoy no lo hay. No. Sabrina, desde el 83 de Alfonsín hasta acá, Alfonsín Milei, han pasado 8, 9, 10 más o menos presidentes, tendría que contarlos, pero digo, a la historiadora Mechet, ¿armás una lista, el que más te gustó, del primero al quinto, del primero al sexto? Creo que puedo ir sacando cosas que son necesarias recuperar. De Alfonsín, la democracia. Nosotros hoy lo vemos muy lejos, pero Alfonsín tuvo unos huevos enormes. Lo que hizo... Bueno, hoy está citado Jamuranea para hablar de cómo es el vínculo con los militares, por ejemplo, que es un tema pasado, pero era de todos los días, claro. Pero hoy estamos hablando, hoy se vuelve a hablar sobre los militares, sobre los represores, sobre los terroristas. La realidad es que Alfonsín decidió juzgarlos cuando ellos tenían poder todavía. Claro. Y que es también muy diferente a lo que hizo el kirchnerismo, porque la reapertura de los juicios ya se hace en un momento en donde las Fuerzas Armadas no tienen poder. Claro. Alfonsín juzgó a militares que tenían poder. Entonces, el valor de la democracia, que no formó parte de nuestro siglo XX, porque todo el tiempo, el golpe del 30, del 43, del 55, del 66, del 76, no todo el tiempo teníamos golpes militares. El 83 fue un nunca más de verdad y la construcción de una cultura democrática. Entonces, ese reconocimiento con Alfonsín es absoluto. Los años de la estabilidad económica de Menem también son muy importantes, y no solo de la estabilidad económica. Menem significó modernización, Menem significó una inserción de Argentina en el mundo interesante, que amplió la idea de patria grande que se tuvo antes y después, ¿no? Digo, era una Argentina mucho más metida, una Argentina más libre. Sí. Una Argentina en donde cualquiera podía hacer lo que quería, en donde cualquiera podía decir lo que quería. Una Argentina en donde existieron acuerdos, la reforma constitucional es un gran acuerdo. Totalmente. Son años muy interesantes y yo creo que hay que revisitarlos ya no bajo el fuego del antimenemismo, que yo vivía en una familia antimenemista, era lo que había, pero me parece que son años muy interesantes y una experiencia
no tan natural para la Argentina y creo que hay que recuperar eso. Después el gobierno de Macri para mí también fue una apuesta a la normalidad, no alcanzó, no fue suficiente, pero se le dio un orden al Estado, se hizo una modernización, se trataron de hacer tantas cosas de un modo diferente que no alcanzó, está claro, digo, la mayoría de los ciudadanos tienen una evaluación de que no fue suficiente. Pero creo también que ahí hay un modelo para rescatar. Sabrina Ahmechet, licenciada en Ciencia Política, historiadora, diputada del PRO, termina en la etapa 2024, termina 2025. Y decime, último dato, madre de una hija, dos. Una hija de 12 años. ¿12 ya? Pensé que era más chica yo, bueno. Sabrina, muchas gracias. Un gusto.